Hola. Hola, Pintó el bache. Hola. Salió el amigo Bache. Salió el bache. Hay una de las cosas tal vez más llamativas que ha dejado todo este enorme lío, toda esta tragedia que se está viviendo en Medio Oriente, un lugar en el cual la música enferma está permanentemente con los ojos puestos, porque la agenda internacional, que es un poco también el eje de este programa, así lo dispone, es la puesta en primer plano de la información mundial de un pueblo que es uno de los pueblos más antiguos del mundo, que es un pueblo también con muchos millones de habitantes y que ha asumido un rol fundamental en este episodio tan importante y con consecuencias tan poco predecibles que está arrojando toda la dinámica de cosas que están pasando en Medio Oriente, en Oriente Medio. Estamos hablando del pueblo kurdo, estamos hablando del pueblo más grande del mundo sin una nación. La música enferma hoy se va al Kurdistán. Una de las cosas más importantes a la hora de comprar una casa, una de las cosas que valen más a la hora de elegir un lugar en donde vivir, es un lugar que esté en esquinas de avenidas importantes. Ese apartamento, esa casa que está en una esquina de 2 avenidas o de 3 avenidas importantes. Eso es una cosa que vale mucho y que también puede ser algo que le dé un enorme valor a la propiedad que vos estás teniendo, pero que también condene a quienes están viviendo allí al ruido permanente, al ruido del tráfico civilizatorio, al ruido que el pueblo del Kurdistán ha vivido históricamente. El Kurdistán que está en el cruce de avenidas de lugares importantísimos en Medio Oriente. El Kurdistán está exactamente en la esquina en la cual se conectan 3 o 4 rutas importantísimas para el desarrollo de la civilización, para el desarrollo del mundo. El Kurdistán, una de esas carreteras pasa hacia la India, otra de esas carreteras pasa hacia Irán, otra de esas carreteras pasa hacia el Cáucaso. El Kurdistán, con sus 50 o 60 millones de habitantes, jamás pudo ser un país. Y en esa dinámica de cambio y de caída del orden internacional que el Medio Oriente hoy está exhibiendo, de ese orden internacional que había sido consagrado primero en la liquidación del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, luego en el final de la Segunda Guerra Mundial, con el diseño, con el dibujo que tanto Francia como Inglaterra, como Rusia, como la Unión Soviética en aquel entonces, como los Estados Unidos dejan para esa zona, omiten la creación de un Estado kurdo que ya estaba consagrado, sin escure, al final de la Primera Guerra Mundial. Los kurdos lucharon al lado de las tropas británicas en la Primera Guerra Mundial en contra del Imperio Otomano, logrando una victoria que los dejó en la antesala de declararse efectivamente como un país independiente, pero fueron engañados, fueron omitidas sus aspiraciones de ser un país independiente en el Tratado de Lausana, en el cual se reparte el Kurdistán entre Turquía, Siria, una parte de Irak, una parte de Irán y estribaciones del actual Estado armenio. En esa posición clave, en esa posición eje de Medio Oriente, ese pueblo kurdo hoy toma un protagonismo como no lo tenía hace ya casi 100 años exactamente.
¿A través de qué? A través de esa lucha decidida que estos kurdos están teniendo contra uno de los peligros más importantes a los cuales hoy el mundo se encuentra en frente a frente, que es el yihadismo extremo del ISIS, el yihadismo extremo del ejército islámico de Irak, Siria y Levante, como lo dicen sus siglas en español, ISIS en sus siglas en inglés. Estos kurdos no tienen un censo claro, no se sabe de muy aproximadamente cómo se está constituida en cuanto a cantidad su población, pero se especula que solamente en Turquía hay entre 11 y 14 millones de habitantes, en Irak otros 13 millones más de kurdos, en Irán otros 12 millones más de kurdos, en Siria 2 millones más de habitantes y en Armenia otros 100.000 más. De una organización tribal, agrupados en clanes, agrupados en organizaciones jerárquicas en donde el peso de los lazos familiares y consanguíneos es lo más importante, profesan el Islam como religión preponderante dentro de la lógica sunita, con también profesiones chiitas, con la presencia minoritaria de otras vertientes como el yazidismo, como el cristianismo, como también judíos de origen kurdo, una cierta presencia de ateos, de agnósticos y de yarzaníes, cultos antiquísimos venidos de las épocas del Imperio Persa. Estos kurdos están en estos momentos al frente de la lucha contra el ISIS, como bien lo confirmábamos, y es una de las cuestiones más interesantes y más importantes que deja toda esta problemática de Oriente Medio, ese renacer de pueblos, ese renacer de facciones, ese renacer de conflictos religiosos, de conflictos económicos, todo ese orden que había quedado allí en Oriente Medio instalado salta por los aires, saltó por los aires, es polvo. El diseño de los mapas ha desaparecido prácticamente o de facto. La inestabilidad en Irak se suma a la guerra civil en Siria, a todo el terremoto que cruza al mundo musulmán desde este a oeste, desde el Magreb hasta el corazón del Cáucaso, y allí es en donde el Kurdistán está empezando a tomar sus primeros pasos, sus primeros caminos rumbo hacia esa tan ansiada independencia, una independencia que le fue negada ya en la Primera Guerra Mundial y que hoy ese pueblo kurdo es muy probable que esté encaminándose a ajustarle cuentas a la historia. La música enferma, la agenda periodística desde una mirada sin sponsors.